Continuamos entonces desde donde habíamos dejado. Bueno, en el video anterior lo que estuvimos haciendo es básicamente una relación de uno a uno, ¿sí? Donde una entidad está relacionada con con alguna otra. Ahora vamos a hacer lo mismo, es decir, una entidad va a estar relacionada con otra, pero bajo la relación de one to many, es decir, uno a muchos. Por ejemplo, empecemos analizando este segmento de bibliografía, donde lo que propone es que una universidad tiene muchos estudiantes. En este tipo de relaciones siempre lo único que hay que identificar es qué entidad es la que tiene la llave foránea o qué tabla es la que tiene la llave foránea. Es decir, en este caso, en todos los casos en particular, lo que vamos a conseguir es que del lado del muchos vamos a tener el ID que va a actuar como foránea, que nos va a relacionar con el ID de la otra entidad. Es decir, cuando una universidad tiene muchos estudiantes, quiere decir que del lado del muchos, es decir, del lado del estudiante, es donde va a estar el ID de la otra tabla. Eso es lo que uno tiene que entender a nivel relacional. Ahora, a nivel de objetos, uno se da cuenta que puede llegar a plantear dos cosas, que es una relación unidireccional y otra que es bidireccional. En este caso en particular vamos a empezar con la bidireccional y vamos a ver cuál sería la diferencia con la unidireccional. ¿Qué es una relación bidireccional? Bueno, básicamente quiere decir que en la universidad vamos a tener una lista de estudiantes y en los estudiantes vamos a tener una universidad. O sea, acá cuando estoy del lado de la entidad del estudiante, vamos a hacer un lado de la relación. Es decir, cada estudiante va a tener una universidad. Y del lado de la universidad vamos a tener a la lista de estudiantes. Esto quiere decir que es bidireccional. Es decir, que tenemos clases de los dos lados de ambas clases, justamente, ¿no? Medio trabalengua, pero en cada una de las entidades tenemos la relación con la otra entidad. Esto quiere decir bidireccional. Bueno, del lado donde vamos a tener el ID, es decir, del lado del estudiante, lo que tenemos que hacer es decir que, bueno, esto es una relación de muchos a uno, ¿no? Es el otro lado de la relación. Y vamos a hacer un join column, ¿sí? Es decir, vamos a agregar una columna donde esta columna se va a llamar Universidad ID. Esto quiere decir que se va a agregar esta columna que va a ser de llave foránea con la otra tabla. Y bueno, en la otra tabla, que es la del lado del 1, lo que vamos a tener es una relación de uno a muchos que va a estar mapeando con universidad, con university, donde university no es cualquier cosa, university coincide con este atributo, con el atributo university. Bueno, vamos a activar todas las cascadas y en instantes hablamos del qué quiere decir orphan removal igual true. Esto les aseguro que deberían ponerlo por lo menos ahora. Cuando estemos trabajando más con la web, por ahí lo dejamos en false en algunos momentos, pero cuando terminemos de ver todas las relaciones explicamos un poquito mejor qué quiere decir este atributo. Y bueno, desde ya que va a ser una lista de estudiantes. También más adelante lo vamos a ver, pero Hibernate nos recomienda que en vez de utilizar la palabra list, usemos la palabra set. Por lo menos en las relaciones muchos a muchos. En la uno a muchos no es tan necesario, pero si nos vamos acostumbrando desde ahora, sería mejor poner simplemente set. Bueno, esta es una relación muchos a muchos, ¿no? Principalmente este es el gran cambio que uno tiene que realizar del lado de la capa entidad. Bueno, avancemos un poco a ver qué otra cosa nos propone esto mismo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo sería una relación unidireccional? Bueno, la relación unidireccional es aquella que de un solo lado vamos a tener la relación. Bueno, y en este caso, ese lado hay que plantearlo del lado de la universidad, ¿sí? Del lado propietario. Es decir, del lado del 1 vamos a tener que plantear la relación uno a muchos, todas las mismas configuraciones, ¿no? Todas las cascadas y el orphan removal igual en true. Y hacemos el join column con el mismo nombre de la columna que agregamos, ¿sí? Y le ponemos el nombre a la lista. Entonces, en las relaciones unidireccionales solamente uno tiene que configurar la tabla del lado del 1, ¿sí? Y esto automáticamente va a relacionar con la otra tabla, con el lado del muchos. Para nosotros esto va a ser transparente, o sea, nuestro software va a funcionar exactamente igual. No vamos a notar la diferencia. La diferencia va a estar del lado de justamente de MySQL. MySQL va a tener que realizar muchísimas más transacciones para trabajar con relaciones unidireccionales. Es por eso que se aconseja que pongamos bidireccionales. O sea, de ahora en más tratemos de trabajar con relaciones bidireccionales. Reitero, para nuestra web va a ser igual, no vamos a notar diferencias.
pero Hibernate con MySQL va a tener que realizar muchísimos más insert y alter table cada vez que incrustemos algún dato de alguna de las dos entidades. Así que tratemos de trabajar con relaciones bidireccionales. Esa es la mayor diferencia que se plantea entre estas dos. ¿Cuál es el problema de las bidireccionales? Bueno, que vamos a tener que plantear más atributos, tener más cuidado con los mapeos cuando uno ponga los identificadores, pero una vez que uno lo tiene configurado va a ser prácticamente el mismo esfuerzo. Bueno, entonces nuestro diagrama hasta ahora quedaría algo así, ¿no? La persona tenía una relación de 1 a 1 con el avatar y nuestra persona tenía muchas figuritas, o sea, el muchos estaba del lado de la figurita. Así nos quedaría en nuestro ejercicio, ¿no? Planteamos, como vamos a plantear una relación bidireccional, lo que vamos a decir es que el lado de la persona se va a relacionar con muchas figuritas, ¿sí? Se va a mapear con el atributo persona, que va a estar del lado de figurita, todas las cascadas y activamos el true. Y del otro lado, del lado de figurita, la figurita es de una sola persona y esta es la nueva columna que va a aparecer, ¿sí? Entonces, a nivel del relacional, en nuestro ejemplo nos va a quedar así. Del lado de la persona no hay cambios, del lado de la figurita, obviamente sí, aparece el ID de la persona que tiene dicha figurita. Bueno, ese sería el esquema de una relación 1 a muchos. Y ahora pasemos a la última relación, que es la muchos a muchos. En este caso voy a hacer que una persona pueda elegir a varios países como candidato a ganar el mundial. Y a su vez cada país seguramente fue elegido por varias personas. Acá tenemos una relación de muchos a muchos. A nivel relacional lo que ocurre es algo así, ¿no? Se genera una tabla intermedia donde tenemos de foránea las ID tanto de la persona como del país y esto nos permite hacer varios vínculos de los dos lados. Esto a nivel relacional, a nivel de objetos no pasa, ¿sí? A nivel de objetos simplemente vamos a tener la tabla país y la tabla persona. Bueno, vamos a ver qué pasa en la tabla país. La tabla país tiene una lista de personas que lo votaron, ¿sí? En ese caso tenemos un set. Esto era lo que les decía, que si ponen list todo va a funcionar, pero eso también le va a costar mucho más a Hibernate y a nuestra base de datos de resolver, así que para eso se inventó la clase set. La relación es many to many, muchos a muchos, y que va a estar mapeando con el atributo países, que es el que está justamente en la otra tabla. Es importante, a diferencia de las otras relaciones, es que llamemos al constructor de set, ¿sí? para evitar problemas a la hora de insertar datos, así que bueno, tenemos que poner esto del lado, si quieren, menos importante de las dos tablas. Ahora hago hincapié a eso, ¿no? Tenemos dos entidades. No existe el concepto de propietaria o no propietaria. Lo que sí podemos plantear es cuál es la tabla más importante, o sea, cuál es la tabla que va a relacionarse con la otra por lo general, en términos más generales, ¿sí? Desde ya que vamos a poder pensarlo en los dos sentidos, porque es una relación muchos a muchos, pero siempre hay un sentido que es el que tiene justamente mayor importancia a nivel de nuestro aplicativo. Por ejemplo, en nuestro aplicativo, seguramente lo que va a pasar es que las personas votan por un país, no que el país vota a las personas o que el país es elegido por personas, ¿sí? Nuestro aplicativo seguramente sea que las personas eligen países. Entonces, la mayor carga en nuestro mapeo va a estar del lado de la persona. A nuestra web le va a ser transparente eso, pero hay que elegir una de las dos entidades como una pseudo propietaria de la otra, ¿sí? Reitero que no existe el concepto de entidad propietaria en una muchos a muchos, pero desde Spring con Hibernate tenemos que plantear que una lo es. Bueno, planteamos una relación muchos a muchos, ¿sí? Configuramos nuestro tipo de cascada y acá viene lo importante. ¿Cómo se va a llamar la tabla intermedia a nivel relacional? Se va a llamar persona país. ¿Cómo se van a llamar las dos tablas que generamos? Una persona ID, la otra país ID. Y acá tenemos la lista de países. Entonces siempre del lado de la tabla que le damos mayor peso, configuramos la relación y los join. Del otro lado simplemente la relación. Entonces a nivel relacional lo que nos queda es algo así. La persona se relaciona con el país y entre medio tiene una tabla intermedia. Bien, esa es la relación muchos a muchos.